Estos son los datos para el programa de hoy, Elecciones en el Poder Legislativo. El próximo 7 de junio se realizarán elecciones federales en nuestro país para renovar a los 300 representantes por elección popular en la Cámara de Diputados, además de los otros 200 que obtienen su lugar a través de la representación proporcional. Estos serán los primeros comicios electorales donde podrán participar candidatos independientes en el ámbito local. Asimismo, será la primera vez en que participen los nuevos partidos políticos Morena, Partido Encuentro Social y Partido Humanista. Los partidos políticos necesitan mínimo el 2% del total de votos de una elección federal ordinaria para conservar su registro. Se encuentran en la lista nominal para votar 82.568.214 personas, de acuerdo con los datos del INE. Regresamos contigo, Pedro. Gracias, Paulina, por los datos interesantes que además nos recuerdan que hay 3 partidos más también, eso es cierto. Yo les preguntaba antes del corte, bueno, ¿cómo llega el sistema de partidos, para decirlo así, a estas elecciones? Pues llega a un sistema de partidos agotado, con una crisis de credibilidad por parte de los ciudadanos, y esto se puede reflejar en la participación en la elección. Es decir, y eso se ve en las encuestas y lo vamos a ver en las encuestas en los meses siguientes. Ahora, la sociedad, por su parte, también llega cansada de una serie de eventos que la han llevado al hartazgo de lo político, escándalos de corrupción, de conflicto de interés, de asesinatos, de muertes, de violencia, etcétera. Y todo eso está configurando un escenario poco, no sé cómo decirlo, pero poco favorable para el proceso electoral que tenemos en puerta, sobre todo cuando decimos que las elecciones son la fiesta de la democracia. Es un momento para someter escrutinio a las autoridades, votar por las mejores propuestas, etcétera. Me parece que el ánimo en la actualidad no está como para celebrar nuestra democracia, sino como para castigar a nuestras autoridades. A ver, Mariana, y si eso es así, no sé si coincidas con el diagnóstico, duro diagnóstico, el de Kemir, porque nos dice no hay ánimo para fiesta cuando tenemos ya, la cita fija con un día y la organización desplegada. Y aquí, Mariana, lo que te preguntaría es, y sin embargo tú nos dices, a pesar de todo esto, hay que votar. Bueno, yo definitivamente creo todavía en apostarle a esta democracia incipiente, ¿no?, que tenemos en México. La verdad es que no veo otra opción, pues, tendríamos que, ni tampoco como una cohesión social verdaderamente que impulse un cambio no solo de paradigma, sino de sistema, de estructural, ¿no? La verdad es que tenemos que, yo digo que tenemos que votar y tenemos que ser ciudadanos responsables en este sentido, porque, bueno, además de que, como vimos en el corte, hay otras opciones de partidos, ¿no? Dijéramos, bueno… Claro, también se ha ampliado por la izquierda, por la derecha, por el centro, porque pues y por candidaturas independientes, como tú lo mencionabas anteriormente, ¿no? Entonces, creo que hay opciones, pero siempre hay que buscar una opción, porque esos lugares se ocupan, ¿no? Entonces hay que tener muy claro esto, ¿no? La Cámara de Diputados no va a esperar. La Cámara de Diputados estamos en proceso electoral, no vamos a decir, bueno, ¿qué creen que la sociedad no quiere votar? Bueno, pues entonces que sea el año que entra, ¿no? O sea, la Cámara de Diputados se va a llenar con 500 diputados y es nuestra responsabilidad de qué forma. Por eso les preguntaba, les hacía la pregunta de qué poder legislativo queremos, qué congreso necesitamos, qué creemos que necesitamos de aquí para terminar este sexenio, ¿no? Si necesitamos más pluralidad, si necesitamos más mayoría, no sé, pero necesitamos ser responsables de todos los procesos políticos de nuestro país y es fundamental votar porque esos 500 espacios se van a llenar. Hay una premisa implícita en lo que dice Mariana, que ya lo había dicho en el bloque anterior y que me gustaría escuchar tu opinión, Kemir, que es esta de, si nos informamos mejor, vamos a tener mayores razones, motivos para participar. ¿Tú crees en eso? ¿Tú crees que la información puede resultar como una variable convocante a las urnas? Bueno, en los estudios que existen hasta la fecha no se comprueba que más información necesariamente implica más participación. El efecto de más información es una mejor calidad en la decisión. Es decir,
que la decisión que tú tomas de el partido por el que vas a elegir es una decisión mucho más informada y eso es mucho mejor. Es decir, que no solo te guías con un spot de televisión, que no solo te guías por un escándalo mediático o por la simpatía de algún candidato, sino que en la decisión, en este caso en una elección intermedia, tomas una decisión con base en el análisis del desempeño de tu diputado, si es que es el caso, o del gobierno, o del partido gobernante, o del papel que ha desempeñado la oposición. Es decir, haces un análisis mucho más, de mucha mayor calidad. Y eso es mucho más importante que solamente ampliar el número de electores, porque lo que necesitamos ahora, más que nunca, son ciudadanos informados. Ese es el punto, Mariana, porque quizá entonces no abona en mayor participación, no lo decías tú, lo preguntaba yo, pero quizá sí mejora la calidad de esa ciudadanía que tú, justamente cuestionas, digamos, ¿no? Sí, yo creo que hay que aprovechar los nuevos canales de comunicación. Yo creo que una de las causantes de que la ciudadanía esté apática y no quiera participar es evidentemente porque no hay un canal efectivo entre representante y representado, ¿no? Entonces creo que hay un nuevo paradigma, creo que ahí hay mucho que trabajar. ¿En qué estás pensando ahí? Pues yo pienso fundamentalmente en las tecnologías de la información, redes sociales, plataformas interactivas, ¿no? También, bueno, digamos que hay ciertos avances en materia de parlamento abierto, de gobierno abierto, desde las propias instituciones y de todos de la clase política, los partidos políticos. Entonces, creo que eso fundamentalmente se tiene que fortalecer y se tiene que impulsar que la ciudadanía, al menos digital, claro que aquí pues llegamos a cierto sector, no hay que dejar de lado la brecha digital y todo el rezago que tiene México y todos los retos que tiene México en esta materia, pero bueno, si vemos, por ejemplo, las cifras de INEGI, son 40 millones de mexicanos que son usuarios de Internet, ¿no? La mayoría, o sea, el 60% de usuarios de Facebook, por ejemplo, van de los 18 a 34 años, ellos podrían decidir una elección, ¿no? Entonces, y si lo vemos ya comparado, o sea, comparamos todos estos números y comparamos con cuántos votos ganó el actual presidente de la República, que fueron 14 millones de votos, o sea, vemos que verdaderamente ahí está la nueva forma de comunicarse. Importantísimo, porque además lo que estamos viendo, y ahí quiero escuchar tu opinión, es una estrategia de comunicación política a través de spots en la televisión que lejos de convocar genera igual, también nos dicen, irritación social. Es decir, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué los partidos no han cambiado sus estrategias y no han cambiado la manera de acercarse a la ciudadanía, Henry? Yo creo que han ido cambiando gradualmente. Por supuesto que las nuevas plataformas siempre representan un arma de doble filo y también no se atreven muchas veces a innovar frente a una forma de hacer política que ha funcionado para muchos de los actores políticos, ¿no? Sin embargo, como ahora decíamos, una ciudadanía cada vez más inquieta, cada vez más demandante, va a obligar a que los legisladores, a que los partidos, a que las autoridades utilicen nuevos mecanismos de comunicación. De hecho, así ha venido siendo. Es decir, en los años, hace apenas 2, 3 legislaturas, no se hablaba del Parlamento abierto, no se hablaba de las cuentas de Twitter de los legisladores o que el gobierno de la República tuviera una área diseñada para plataformas digitales, no. Sin embargo, hoy es necesario, hoy ya ni siquiera se discute si eso es necesario o no, hoy es fundamental, es una parte más de los instrumentos de comunicación, pero me parece que todavía insuficientes frente a la demanda que tiene la ciudadanía. Hace poco hemos visto procesos legislativos que antes eran absolutamente cerrados, solamente participaban los legisladores y nos enterábamos ya que estaba publicado en el diario oficial prácticamente, o al menos el día de su aprobación en el pleno de alguna de las cámaras. Hoy los procesos legislativos son cada vez más abiertos. Los propios legisladores a veces tuitean más que preguntar al gobierno desde sus curules. Hoy a veces los legisladores son mucho más activos en las redes sociales que en las propias cámaras donde ejercen el cargo de representante. Entonces, no con esto digo que deba ser así, pero se debe de equilibrar. Y los legisladores y cualquier otro gobernante tiene que utilizar los nuevos instrumentos de comunicación con la ciudadanía, porque si no, irán abonando cada vez a esta lejanía que percibe la sociedad respecto de las decisiones.
Mariana, tú te encargas, y me parece muy interesante esta visión, es decir, hay que encontrar la manera de acercarse, y ustedes me dicen, pero además para informar a una ciudadanía que de esa manera también vaya mejorando en su calidad y responsabilidad democrática, pero eso supone que la comunicación contenga un mensaje y tenga un contenido sustantivo. Es decir, lo que los ciudadanos deberían de conocer es cuáles son las plataformas que proponen los partidos, cuáles son sus agendas legislativas, cuáles son sus diferencias, no solo ideológicas, sino programáticas. ¿Cómo estamos por ahí? Yo creo que ahí nos quedan a deber mucho los partidos políticos. Me parece que han entrado a la era digital, pero en una era digital con una dinámica no muy democrática. O sea, creo que no entienden, no les queda muy claro que estas nuevas plataformas son plataformas de comunicación bidireccional. Eso quiere decir que no solo ellos son emisores de mensajes, sino que también son receptores, igual el usuario. Entonces, eso no les queda muy claro. Y ejemplo de esto son llenar las cuentas de bots, ¿no? Tener estrategias de comunicación verdaderamente ¿sabes? De una era autoritaria, o un otro espacio nuevo. Creo que no han entendido las reglas del juego. Absolutamente, además, horizontal, digamos. Me parece que no han entendido las reglas de la comunicación. ¿Será un problema generacional? ¿Con el tiempo irá cambiando eso? yo creo que está también en nosotros. Okay. Verdaderamente, bueno, tú ya ves. De hecho, en Twitter ya vemos que se posiciona un hashtag con una frase del presidente, ¿no? Y se hace un escándalo y se replica en redes, y creo que ya se están empezando a dar cuenta, ¿no? Pero en ese sentido yo creo que nos quedan a deber en estas elecciones, al menos, bueno, yo no he visto que verdaderamente haya una campaña de digital en este sentido, de informar, de generar, de convocar al voto, más de contenido. La verdad yo no creo que estén apostando por eso ahorita. Pero hay experiencias además en otros países en donde, por ejemplo, ahora recordaba en la Comisión de Educación del Parlamento Británico, cuando compareció el ministro de Educación, pusieron ahí abajo en las pantallas preguntas que se recibían vía Twitter de parte de los ciudadanos, y entonces no solo el ministro, los propios legisladores estaban recibiendo las preguntas de la gente y algunos se los planteaban ahí mismo. Oigan, en Twitter la gente está preguntando esto, ¿usted qué responde a ello? Aquí ni siquiera se atreven, no solo a abrirlo a Twitter, ni siquiera se atreven a preguntarle al secretario. No solo eso, no se atreven siquiera a citarlo a comparecer. Es decir, entonces, esto tiene que ver con un proceso de madurez de nuestras instituciones políticas, de que los partidos de oposición ejerzan su papel de oposición, que el partido en el gobierno sea responsable y comunique sobre las decisiones y justifique sus decisiones, pero si las plataformas digitales solo sirven para decir buenos deseos, para decir lo que yo quisiera hacer, etcétera, pues no van a hacer este círculo de retroalimentación que se requiere. El tiempo vuela y se nos acaba, y Mariana empezó el programa diciendo: es importante que sepamos qué Cámara de Diputados queremos. Es la pregunta que les hago a los dos en 30 segundos. ¿Qué Cámara de Diputados quieres, Mariana? Bueno, yo sí, la verdad, apelo por una Cámara plural. Plural. Me parece una Cámara dividida. Sí, me parece fundamental, porque procesos que veíamos en la 58, 59 no se vieron en esta legislatura, aun cuando ningún partido podía sacar una ley por sí solo. Por sí solo. Kenvir. Yo sostengo igual que no representa ningún riesgo el Congreso dividido ni el gobierno dividido, por el contrario se puede legislar muy bien, así que apoyo la idea de la pluralidad, como es plural nuestra sociedad. Bueno, pues en este programa no siempre hay consenso y acuerdo en todo, pero en esto estamos de acuerdo los tres. Muchas gracias, en verdad, Kenvir, por habernos acompañado. Gracias. Mariana también. Gracias, Espero Pedro. volverlos a tener aquí en Observatorio pronto, y quizá valdrá la pena una vez que pase la elección para que hagamos un análisis a toro pasado. Claro ¿Les que parece? sí. Bueno, Muchas y gracias a usted por acompañarnos hasta ahora. Pues yo creo que la lección fundamental, la conclusión central de este programa tiene que ver con la decisión de ir o no a votar en el mes de junio. A mí me convencen los argumentos de nuestros invitados en el sentido de que nos debemos de informar, debemos de optar y debemos participar, porque después de todo, la democracia no es el camino para solucionar todos los problemas, pero sí es un instrumento que nos permite contribuir a la pacificación del país y a la convivencia armónica entre posiciones plurales y diversas. Para mí, como nuestros invitados decían, votar también es una responsabilidad.
Nos vemos aquí la próxima semana, como siempre, el martes, en Observatorio a las 9 de la noche.